El Señor nos bendiga, amén. Hoy es un día de bendición. Un día de bendición porque es un día donde nosotros vamos a aprender más de la palabra, amén. Bendecimos a este pueblo y bendecimos a nuestros padres, amén. Padres de la casa y padres del ministerio, amén. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, yo quiero que usted se ubique, por favor. San Juan, número 14, el verso 6. San Juan 14, verso 6. Todo lo que aquí estamos somos afortunados. Si usted quiere saber y confirmar esto que yo le estoy diciendo, visite un hospital y se dará cuán afortunado es usted. Se dará cuenta. Y caerá en cuenta cuánto Dios a usted lo ama y cuánto Dios a usted lo protege. Amén. Dice la Escritura en San Juan 14, verso 6. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire esto. Palabras del propio Señor Jesús. Yo soy, dijo él, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a Jehová, si no es por Jesús. Lo dice la Escritura, lo dice el Señor Jesús. Amén. Queremos extraer, por dirección del Espíritu de Dios, una porción de esta Escritura. Y es sobre, Jesús dijo: yo soy el camino y soy la verdad. Amén. El tema de la enseñanza es el poder de la verdad. El poder de decir la verdad. Siempre y cuando usted diga la verdad, usted va a tener el respaldo de Dios. Como usted comience y yo comencemos a mentir, no tendremos el respaldo de Dios. Porque la Escritura establece que Jesús, que es nuestro abogado y que pronto será nuestro juez, Él es la verdad. Y todas las cosas que se hacen para Dios tienen que ser filtradas a través del camino de la verdad y la vida, que es el Señor Jesús. Jesucristo es la verdad. Y nosotros como pueblo y seguidores de Jesús tenemos que entender esta gran realidad. Amén. Nosotros no seguimos a Pablo, tampoco seguimos a Juan. Nosotros no seguimos a ninguno de los apóstoles. Dice la Escritura que Jesús es el camino. Nuestro modelo o patrón a seguir es el Señor Jesús. Amén. Ahora, podemos tomar buenos ejemplos de estos grandes hombres que existieron en el pasado, que están en la Biblia. Ejemplos para usted y ejemplos para mí. Ejemplos que son vívidos, que aunque ellos ya partieron de esta tierra, pero todo lo que hicieron o dejaron de hacer está escrito en la Escritura, incluyendo sus errores, sus defectos, sus desatinos. Entonces, aunque no son nuestro modelo y patrón de vida a seguir, por lo menos nos dan una guía de cómo seguir al Señor Jesús. Amén. Pero vuelvo y repito, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Amén. La verdad. Quiere decir que siendo Jesús la verdad viene de Dios. La verdad fluye de Dios. Amén. Amén. Dios es el autor. Dios es la fuente. Dios es el determinador. Dios es el árbitro y es el máximo ejemplo en verdad. Amén. Es la luz definitiva de toda verdad. No hay mentira en Dios. Yo quiero que usted preste atención, porque la Escritura me enseña a mí que hay un poder que a mí me respalda cuando yo digo verdad, cuando yo expreso una verdad. Amén.
y que todos nosotros, como seguidores de Jesucristo, estamos llamados a hablar verdad, no hablar mentira, tampoco solapar la mentira. Amén. Sino hablar verdad. Dice la Escritura que fuimos llamados como proclamadores de buenas noticias. Y el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la verdad. Amén. Dice la Escritura en Deuteronomio 32:4. Yo le invito a que usted se ubique, por favor. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Deuteronomio 32:4. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Deuteronomio 32:4. Amén. Dice la Escritura. Él, fíjese esto, refiriéndose al Dios de dioses. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Rectitud es sinónimo de verdad. Pero sigue diciendo el Espíritu de Dios, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él, dice, es justo y recto. Dios siempre va a respaldar la verdad. Y usted y yo fuimos llamados a caminar tras la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. El cristiano, usted como seguidor de Cristo, si ha decidido en su corazón seguir a Cristo, igual que yo, debemos aprender a soltar las mentiras. Las mentiras no son de Dios, porque hemos visto en los dos textos que hemos leído que de Dios es la verdad. De hecho, Él, dice el Señor Jesús, es la verdad. Y no puede haber en Cristo verdad y al mismo tiempo mentira. Imposible. Amén. No existe, no se puede. No puede. De Cristo Jesús fluye todo lo que es recto, todo lo que es justo, todo lo que es puro. Lo dice la Escritura, Deuteronomio 32:4. En Cristo Jesús, en Dios mismo, que son uno solo, no existe iniquidad. La maldad no debiera existir en una persona que sigue a Cristo. Dice la palabra, debemos limpiarnos de todo esto, de toda malicia o de toda inmundicia, dice la Escritura, y abundancia de malicia. Malicia no proviene del término Alicia o del nombre Alicia. Malicia viene de malo y malo es malo. No hay malicia buena, no existe. Malicia proviene de un término que la raíz es malo. Amén. Un cristiano no puede decir mentira, no debe decir mentira. De que puede, porque tiene una lengua. Y si esa lengua o ese cuerpo no está sujeto a Cristo Jesús, puede decir mentira, mas no debe decir mentira. Un cristiano que sigue a Cristo no debe decir mentira. Un cristiano que sigue a Cristo debe decir la verdad. Amén. Debe decir la verdad. Yo quiero que usted se ubique en Salmos capítulo 31, verso 5. Salmos 31, verso 5. Salmos 31, verso 5. Dice la palabra. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Es un Dios de verdad. La pregunta es, ¿cómo debe un cristiano manejarse en este término o en este estilo de vida? ¿Cómo debo yo, como hijo de Dios, como seguidor de Cristo,
caminar en este modelo a seguir. Jesucristo nunca dijo una mentira. Lo registra la palabra, porque Él es el Dios de verdad. De hecho, Él se atreve a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De su boca jamás salió una mentira. Y Él siempre defendió la verdad. Y habló lo que el Padre le dijo a Él que hablara. De hecho, dijo, yo enseño de lo que vi de mi Padre. Nunca dijo mentira. Pero ¿cómo hizo el Señor Jesús? Porque Él defendió la verdad. ¿Cómo puedo yo defender la verdad o decir la verdad, pero al mismo tiempo no golpear o no maltratar? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es posible decir la verdad? Porque a verdad, la verdad, suena como un trabalengua, pero la verdad a veces no cae bien. De hecho, hay una parábola que dice, enseña. Eso es muy común. De hecho, últimamente se ha hecho muy común en las redes. Dice que salió la verdad y la mentira a un paseo. Y la mentira le dijo a la verdad, mira cómo se ve el lago, está el día bonito. Y la verdad, como no le cree a la mentira, se asombró porque al asomarse y ver el día nublado, bonito, y el lago se veía bonito, quietecito, él dijo la verdad. La mentira está diciendo la verdad. Qué raro es esto. Le dice la mentira, y el agua del lago se ve calientica, se ve sabrosa, está como para echarse un chapuzón. Y la verdad va y toca el agua y se da cuenta que es cierto. La verdad, la mentira está diciendo verdad. El agua está calentica. Le dice la mentira a la verdad. Vamos a lanzarnos, vamos a echarnos un chapuzón ahí. Y la convence. La mentira convence a la verdad. Y se lanzan al lago. Pero antes de lanzarse, dice la anécdota, la moraleja, o este cuento, o esta fábula, dice que ambas se desnudaron. Se desnudó la mentira y se lanza al agua. Se desnudó la verdad y también se lanzó al agua. Cuando están las dos en el agua, la verdad está muy emocionada porque está en el agua, está nadando, y la mentira a escondidas se sale y se pone la ropa de la verdad. Y sale por las calles disfrazada de verdad porque ella es la mentira. Yo leía esto hace rato, hermano, y esto me impactó. Porque es triste y es lamentable, hablando de aquella persona que no tiene conocimiento de la Escritura, o que tiene conocimiento, pero que aún no ha decidido servirle a Dios. Y estos son dichos muy comunes en el mundo, que la gente prefiere aceptar mentiras disfrazadas que una verdad desnuda. Y es verdad. Dice la anécdota que la verdad, ya estando desnuda, salió a la calle, pero la gente la miraba feo. Se sentía avergonzada porque la verdad estaba al desnudo. Mientras que la mentira era más aceptada en las calles porque estaba disfrazada de verdad. Y esto es común y esto ocurre. Y esta es la guerra que hay en el mundo espiritual. Verdades disfrazadas de mentiras. Pero usted y yo, como hijos de Dios y representantes de luz y hijos de la verdad, estamos llamados a enseñar la verdad que liberta. Dijo el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, el verso 32. Dice que la verdad conoceréis a Cristo y es la única solución. Cristo es la única solución que tiene la gente para ser libertada de tantas mentiras. No hay otra solución, no existe. Porque la persona recibiendo a Cristo, que es el camino, que es la verdad y es la vida, es la única opción que tiene para que entonces el Señor Jesús, después que la gente acepte a Cristo, le dé el regalo y le dé el poder. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. No se puede recibir al Espíritu Santo sin antes pasar por el camino, la verdad y la vida. Eso es imposible, porque ese regalo lo da el Señor Jesús. Entonces, por eso el tema de la enseñanza, el poder de la verdad. Amén.
Es necesario que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a decir la verdad. Amén. Y vivamos conforme a la verdad, que es Cristo Jesús. Jesucristo es la verdad. Dice Hebreos capítulo número 1, ubíquese por favor, en el verso número 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Si hay alguna pregunta o hay alguna duda, usted puede hacerlo. Amén. Podemos decir la verdad. O sea, usted tocó el tema, esta parte cuando dijo, o este tópico, cuando dijo, ¿cómo podemos decir la verdad? La Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia, Amén. con amor, misericordia y verdad. La verdad es la palabra y tiene que ser aplicada con amor y con misericordia. Amén. Pero muchas veces cuando la persona siempre quiere hacer lo que ella quiere, que está predispuesta, aunque le pongan amor, le pongan de todo como se la pongan, Amén. pero siempre se va a ofender, porque hay una predisposición, ya tiene está preconcebida y tiene la conciencia cauterizada ya. Como dice, comezón de oír lo que le conviene. Amén. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, el verso 3. Dice, Hebreos 1, verso 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Toda verdad, preste atención, toda verdad, toda verdad, toda verdad, tanto literal como absoluta, aunque de la absoluta se encarga el Señor Jesús porque le pertenece directamente a Él. Y Él maneja esta verdad absoluta. Amén. Nosotros somos guías, somos modelos y somos, como el mismo Señor enseña, somos administradores de esa verdad, pero usted y yo guiamos a las personas a esa verdad absoluta. Ya todo lo que corresponda o venga de esa verdad ya le corresponde a Él. ¿Qué va a pasar con alguien que murió y no aceptó al Señor Jesús, sino solo en el hecho de su muerte? Nosotros no sabemos. De eso se va a encargar el Señor Jesús. ¿Se salvó o se perdió? Bueno, ya eso no nos compete a nosotros. Nuestro trabajo es guiar a las personas hacia esa verdad absoluta. Cristo es el que va a determinar si logró salvarse o su alma se perdió. Ya hay cosas que ya usted y yo no podemos definir, porque no nos competen a nosotros. Que sí nos compete a nosotros como iglesia es dirigir a toda persona hacia la verdad absoluta que es Cristo Jesús. Que usted y yo aprendamos a vivir, comportarnos y movernos en este mundo en esa verdad absoluta, no en esta verdad literal, que es cambiable, sujeta a cambio. Por ejemplo, yo últimamente estoy aplicando es un evangelio Amén. Violento y confrontativo. Me dice la hora. ¿En qué sentido? De que cuando uno va a evangelizar, la persona se cree demasiado importante, demasiado así. Es más, que ya está ya prejuiciada y está esperando que le digan algo, o sea, para caer como un erizo. Ajá. Y hay que concientizarla de que Dios no necesita de ellos son los que necesitan de Dios. Amén. Y yo los desarmo así, yo digo, yo simplemente soy portador de una verdad que vengo a enseñársela, porque va a haber un momento que es el día del juicio, donde Dios va a pedir cuenta a cada quien, pero ya habiéndoles enseñado la verdad, ya no tendrán justificación, porque hubo alguien que le enseñó la verdad. Amén. Y la persona enseguida se pone a reflexionar, porque hay que hablarle también del día del juicio que viene. Sí, yo le digo, sino que la gente le da importancia a lo que no tiene importancia. Entonces, tienen una concepción de la vida errada y equivocada. Viven a su modo, a su conveniencia. Cuando Dios es el dueño del negocio y Dios es el que establece las condiciones. Amén. Nosotros aquí simplemente no venimos a obligarlo ni nada, sino venimos a ser portadores de la verdad, a enseñarle una verdad y a enseñarle cómo son las cosas, para después cuando usted se encuentre con ese juez en el juicio final,
ya no tenga excusa, porque el Señor le va a decir, allá llegaron unos cristianos y le predicaron la verdad. Amén. Yo hice la pregunta, ¿verdad? Y cómo decir la verdad, cómo expresar la verdad y cómo enseñar la verdad. Usted y yo conocemos personas, de hecho aún familiares nuestros, que aún no le sirven al Señor. Y usted y yo no decimos mentiras, por lo menos estamos llamados a no hacerlo. Amén. Mas no estamos obligados. Dios no obliga. Dios espera que usted y yo obedezcamos, porque Dios no ha hecho robots. De hecho, hay una parte del alma el cual va a definir si ella se va con Cristo o no se va con Cristo, que se llama voluntad. Y Dios te ha dado a ti una voluntad y me ha dado a mí una voluntad. Me ha dado el derecho legítimo de yo elegir o decidir. Dios no decide por ti, tampoco por mí. Si Dios no lo hace, mucho menos el diablo. Entonces, ese poder Dios no los delegó, Dios no los dio. Usted puede decidir si usted le sirve a Dios o no le sirve a Dios. Si usted y yo le servimos a Dios, vamos a tener la protección de Él, como dice el profeta Moisés en el Salmo 91. Amén. De hecho, en estos días conversando con un hombre de Dios, decía él, y esto es una gran verdad, decía, pastor, no es lo mismo estar enamorada que estar en la morada. Y yo me reía y tiene razón. No es lo mismo estar enamorada, ¿verdad? Como dice el Salmo 91, que estar en la morada. ¿A quién protege Dios? Al que está en la morada. No a la que está enamorada, sino a la que está en la morada. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted dice verdad, usted va a tener un amparo directamente de Dios. Amén. Aunque las consecuencias de decir esa verdad sean muy desastrosas y sean muy desagradables, allí está Dios defendiéndote, porque estás diciendo la verdad. Ahora, ¿cómo se dice la verdad? ¿Cómo hizo el Señor Jesús siendo Él la verdad? ¿Qué métodos utilizó el Señor Jesús? Porque esto debe interesarme a mí, para yo hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús, porque Él era la verdad. Como hijo de Dios y como Dios, defendió la verdad. Dice que no salió palabra hiriente de su boca. Dice la Escritura que Él no maltrató ni golpeó, pero Él defendió la verdad. Amén. De hecho, fíjese que es tan fuerte esto que Él mismo le dice al Padre, ninguno de lo que tú me diste se perdió. Ninguno se perdió. Solo uno, dijo Él, el hijo de perdición. Solo uno, porque estaba predestinado, diseñado y creado para cumplir esa parte del Evangelio. Entonces, dice Hebreos capítulo 1, el verso 3, que toda verdad, preste atención, debe ser defendida, expresada y explicada en términos, pero del Señor Jesús. Amén. Toda verdad debe ser defendida, debe ser enseñada y debe ser explicada en términos del Señor Jesús. O sea, quiero decir con esto que cuando usted vaya a defender o vaya a decir la verdad, hágase cuenta que usted es el Señor Jesús y que de su boca están saliendo palabras del Señor Jesús. Porque usted es imagen, usted es seguidor y yo del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo enseñó el Señor Jesús? Con prudencia, con amor, con tacto, con respeto. Lo enseña la Escritura. De hecho, dice él, ustedes quieren ser diferentes. Dice, quieren aprender cómo se hacen las cosas. Aprendan de mí, que soy manso y soy humilde. Amén. Toda verdad debe ser defendida, debe ser expresada y debe ser explicada, pero en términos del Señor Jesús. Yo creo que esto implica, hay balance, hay equilibrio. Amén. Porque Jesús a veces hablaba suave. Ajá. Pero a veces, usted sabe que a uno le digan sepulcro blanqueado, lleno de huesos de inmundicia. Entonces yo digo que uno va según, y más que todo es el Espíritu Santo el que pone palabra en uno. Hay veces que uno le pone palabras amorosas, suavecitas, pero hay personas que no sé, el mismo Espíritu hace que le hable fuerte en ese momento. Amén. Entonces yo digo que uno debe de ir sintonizado por el Espíritu Santo, porque Jesucristo todo lo que hablaba era por el Espíritu Santo. Él dice, yo no hablo por mi cuenta, sino lo que mi Padre dice. Entonces,
Yo digo que eso es algo que no tiene una regla, sino según, o sea, la guianza del Espíritu Santo. Porque hay personas que a veces no despiertan con una palabra suavecita ni Amén. nada, sino que en, más que todo, o sea, hay que ir bien dirigido por el Espíritu Santo. Porque Jesús, de verdad, que a uno le digan, apártate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cualquiera se va de una iglesia. Entonces, él a veces hablaba suave, hablaba con amor, pero iba siempre guiado y dirigido por el Espíritu Santo. O sea, digo esto porque en verdad hay que hacer balance y equilibrio. Y más que todo es la guianza del Espíritu Santo. Y él iba guiado por el Espíritu Santo. Amén. Juan 18:37. Ubíquese por favor en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, el verso 37. Dice la Escritura. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo tengo un patrón de norma y conducta en mi estilo de vida como cristiano y se llama la palabra de Dios. Mi patrón de norma y conducta, según la Escritura, es el Señor Jesús. Amén. Es, vuelvo y repito, es el patrón de norma y conducta. Todo debe ser filtrado a través de la Escritura. Todo debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. Es mi patrón de norma y conducta. Amén. La palabra de Dios es la verdad. La Sagrada Biblia, el Sagrado Oráculo, las Sagradas Escrituras. Es la verdad. Ella es sólida. En ella no hay fragmentos de verdad. No. Ella es toda la verdad. Amén. De hecho, es la verdad absoluta, porque la palabra es Cristo Jesús. La palabra es sinónimo del Señor Jesús. Cada letra, cada texto, cada palabra escrita en la Escritura, de hecho, aquí hemos aprendido que representa una célula del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús en Juan 6:63. Dice, la carne no tiene ningún provecho. Usted puede estar hoy bonito y jovencito hoy, pero mañana estaremos viejitos y arrugaditos. Aunque no queramos, hermano, eso va a venir. Amén. Aunque sean muchas cremas, aunque compremos la fábrica de Pons, un día, aunque vayamos a Plasmayer, un día esta piel se va a arrugar. Eso son leyes divinas, leyes bíblicas, leyes espirituales. Leyes espirituales, digo yo, que se han impregnado, pues, y es lo que maneja todo. Amén. Entonces, eso es una verdad. Pero la palabra de Dios no tiene trozos de verdad. No, es que aquí puedo decir estas cosas y aquí no. La palabra es la verdad absoluta. La palabra es Jesucristo. La palabra es el filtro de todas las cosas. De hecho, hay patrones de cómo se deben decir la verdad. Hay patrones bíblicos de cómo se debe abordar una verdad. Amén. Lo establece la Escritura. Si no, anótelo y en su caso usted lo analiza. Mateo capítulo número 18. Dice que la verdad es inalterable y es inviolable. Nadie puede alterar la palabra de Dios. Nadie. Hay de aquel que lo haga. Nadie puede violar la palabra de Dios. Hay de aquel que lo haga. Sea el hombre o la persona que sea. Amén. La palabra es la roca. No puede ser quebrantada. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ubíquese en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 10, el verso 35. Y seguimos en el tema, el poder de la verdad. Hay un poder en la verdad. Juan capítulo número 10, verso 35. Mire esto. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios,
Y la Escritura dice, no puede ser quebrantada. El mundo dice, yo digo una mentira 1000 veces y me la creyeron. No, esto no funciona con Dios. La gente puede vivir en una burbuja de mentira, pero tarde a temprano, de hecho más temprano que tarde, esa mentira o esa verdad es sacada a la luz. Amén. Aunque la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, o aunque, indiferentemente de la persona que sea, diga una mentira y la diga, yo no sé si usted conoce personas así, yo sí conozco, gente que es muy mentirosa, y dicen una mentira y la dicen y la dicen, y la planean y la maquillan de tal manera que te dicen la mentira 1000 veces y ellos se la creen. Para Dios esto es mentira. Sigue siendo mentira. Amén. La mentira es mentira y la verdad es verdad. Dice la Escritura que la verdad no puede ser quebrantada. La verdad no puede ser maquillada. La verdad no puede ser violada. La verdad no puede ser ensuciada. La verdad no puede ser opacada. Aunque humanamente, como dice la Escritura, el hombre natural, no hablando del hombre carnal, sino del hombre natural, no ignore la verdad, no va a dejar de ser verdad. El ingeniero, ejemplo, el ingeniero, el arquitecto, el albañil, el plomero, cualquier persona, el cirujano, el médico, el doctor, la enfermera, independientemente de la profesión que humanamente la gente pueda tener, ¿verdad? Como hombre natural, pues dice la Escritura, para esto el Evangelio les es locura. Del hombre natural le falta un conocimiento y una sabiduría que es de arriba para poder entender las cosas de Dios. Aunque el que no conoce a Cristo, digo el que no conoce a Cristo porque ya lo vamos a ver, el que no conoce a Cristo, diga mentira y ignore la verdad bíblica no deja de ser verdad. La verdad seguirá siendo verdad. Amén. De hecho, dice la palabra en Juan, es necesario leerlo para ir cerrando. Juan 8, capítulo 32. Ubíquese, por favor, y acompáñenme en este texto. Juan 8, 32. Mire la importancia de que usted y yo digamos verdad. No podemos decir mentiras, porque las mentiras no son de Dios. Dios es un Dios de verdad y hay un poder en decir la verdad. Ahora que fulanito, sutanito, perencejo, Pedrito, Juancito no le gustó lo que usted le dijo, bueno, ya eso es cuestión de ellos. Usted cumplió con Dios en decir una verdad. Amén. Él está en todo su derecho, o ella está en todo su derecho, como cuando usted disciplina y corrige a su hijo. Yo agarro la correa y le doy 3 correazos al muchacho. Ese es mi derecho y es mi deber. De hecho, si yo no lo hago, yo no lo amo. Ahora, ya después que yo lo corrijo, si él brinca, si él salta, si él corre, si él llora, si él da la vuelta, ya eso es cuestión de él. Pero la disciplina fue aplicada. Ya llegar yo más allá, pasar esos linderos, ya es como violentar derechos que le pertenecen a él o a ella. Puede brincar, puede gritar, puede saltar. ¿Por qué? Porque está recibiendo una corrección. Pero mi corrección por la verdad tiene un límite. Hasta allí llegó. Corregí y punto. Hice lo que Dios o lo que la palabra me enseña que tengo que hacer y ya. Ahora, después de esa corrección, viene una reflexión, viene un devolver y viene un arrepentimiento y si la persona acepta la disciplina, viene una conversión. Si no hay conversión, no hay nada. Amén. Ese es tu trabajo y es mi trabajo como seguidor de Cristo Jesús. Yo voy a la calle, predico el evangelio y yo enseño la verdad. Ahora, la gente quiere tener a San Benito, quiere tener a lo que tenga en su casa, hermano. Ya eso es cuestión de ellos. Ellos con Dios y Dios con ellos. No estoy obligado a que ellos deben aceptar la verdad que yo les estoy, no. Porque ya ese trabajo no me compete y me corresponde a mí. Ese trabajo es del Señor. Y el Señor tiene sus instrumentos para hacerlo, como es el Espíritu de Dios. Amén. Dice la Escritura en San Juan, capítulo número 8, verso 32. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad. Mire esto. ¿Quién es la verdad? Pregunto yo. Jesús. Vamos a traducirlo literal como dice el texto. Y conoceréis a Jesús.
y Jesús te hará libre. Porque hay cristianos y cristianas atados a la mentira, porque no han conocido a Jesús. Porque si una persona conoce a Jesús, no puede decir mentira. De hecho, no debe decir mentira. Puede, pero no debe. Yo no digo no puede, a menos que sea mudo. Así digo yo no puede, porque no tiene lengua. Bueno, hablará por señas. Deben haber mudos mentirosos también. Amén. Porque esto viene del Espíritu. Amén. Y no hay temor. Uno tiene el temor. Cuando no hay temor, no dice las mentiras con deliberidad. Ajá. O sea, y todo radica en el temor a Jehová. El temor a Jehová me hace a no decir mentira, a no pecar, Ajá. a caminar como tiene que ser en las cosas del Señor, por temor a Dios. Amén. Así es. Declaramos sanidad en su cuerpo. En nombre de Jesús. Amén, amén. Y aquí, más concretamente, conocer a Jesús es conocer su palabra con revelación y tener temor. Y ahí sí vamos a ser libres, porque uno puede ver a Jesús así y puede seguir siendo igual. Así es. Pero Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? El que conoce verdaderamente a Jesús, que tiene permanencia en él, permanece en su palabra, la palabra permanece en él y es libre. Entonces, ¿qué nos hace libre? Poniendo, o sea, en práctica las escrituras, viviéndolas. Ese es conocer a Jesús realmente, amén. Y tener a Jesús, que uno y la palabra se vuelvan uno. Así ya encontré a Jesús verdaderamente. Porque ¿quién es la que me va a hacer cambiar? La guianza de la palabra. Es la que me va a hacer libre, me va a ver los errores. La palabra es el espejo que nos hace ver lo feo, lo horrible que estamos nosotros. Amén. Y nos vamos a arreglar con la palabra. Pastor, pero ¿por qué a mí las cosas no se me dan? ¿Por qué el empleo no me funciona? ¿Por qué aún hay cosas que yo no he podido lograr en mi vida? ¿Por qué hay oraciones que a Dios aún no me ha contestado? Porque yo vengo orando y tengo tiempo y tengo rato clamando a Dios por esto. ¿Por qué hay situaciones o áreas en nuestras vidas que aún no han sido libertadas? Quizá porque necesitamos conocer más al Señor Jesús. Amén. Una cosa es mirar al Señor Jesús y otra cosa es seguir al Señor Jesús. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Y no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando que tú tienes que venir a limpiar, no estamos hablando que tú tienes que venir a ensayar, no estamos hablando que tú tienes que venir a la iglesia a sacar la silla, no estamos hablando de cosas que tienen que ver con estas cuatro paredes. Estamos hablando de cosas y áreas que están en nosotros, cosas y áreas que el Espíritu de Dios escudriña, pero no solo el Espíritu Santo, sino que hay entidades demoníacas, espirituales que también te observan. Y en el mundo espiritual, esta es la razón, y esta es la avenida, y este es el objetivo, este es el fin, este es el propósito de estos dos reinos o de estos dos mundos. Se trata de ti y se trata de mí. Hay una guerra en el mundo espiritual, por eso el apóstol muy bien lo decía, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No se trata de que tú tienes que decir la verdad para que el pastor te vea. No, no lo haga, no lo haga. De hecho, yo siempre he enseñado esto aquí. Si usted quiere quedar bien con este cuerpito, este servidor que está aquí, diciendo una mentira, no lo haga, no lo haga. No lo haga, no lo haga. Diga la verdad. Por muy fea que se escuche, diga la verdad. Exprese la verdad. Por muy fea que se escuche, dígame la verdad. Pastor, mire, yo no vine porque me quedé dormido. Descanse, hermano, es lo que yo te voy a decir. Pastor, mire, no vine porque me dolía la cabeza. Hermano, vaya al médico. Tiene que revisarse, tiene que chequearse. Eso es lo que yo te voy a decir. No mientas por mí, no, nunca lo hagas. Nunca, 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 nunca lo hagas. Tampoco digas una verdad media por salir del paso. No, no lo hagas. No lo hagas. Eso no es de Dios. Un cristiano que conoce la palabra y que quiere seguir al Señor Jesús, habla la verdad. Ahora, esta verdad tiene un límite. ¿Cómo así, pastor? Sí, esta verdad tiene como fin, como filtro, como propósito el Señor Jesucristo. Debe ser enseñada,
debe ser explicada y debe ser defendida en términos escriturales de la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, yo lo he dicho aquí muchas veces. A veces por decir la verdad nosotros pasamos una raya a la imprudencia y eso no es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay términos legales para la verdad. Hay canales legales para la verdad. De repente hay personas, bueno, aquí no hay nadie, no, gloria a Dios por eso, pero hay personas que son negritos, bueno, que esto se va a ver por todo el mundo y por todo el globo terráqueo. Hay personas que su tono de piel es muy oscuro. Entonces, y cuando se ríen, se le ven los dientes blancos. Ahora, yo por decir la verdad, como yo me jugaba con una amiga hace muchos años, ella era negrita, 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 negrita. Y yo la llamaba del frente y ella se asomaba de la ventana del frente. Y yo le decía, ¿por qué eso ya está tan oscuro? Porque ella era muy negrita y ella se echaba, cuando se reía se le veían los dientes. Y nos jugábamos así. Claro, yo lo hacía con ella por la confianza, pero yo hacerlo con otra persona que no conozco sería imprudencia. No, hay cosas que a mí no me competen. Hay cosas que no son de mi competencia, no. Por eso dice y enseña la Escritura. ¿Por qué será que la palabra dice el sabio, sobre un alto vigila uno más alto y sobre este alto está el Señor Jesús? Eso es como, mire esto, como si yo dijera, bueno, yo voy y voy a poner este ejemplo. Yo voy al tabernáculo de David porque ellos tienen que hacer el ayuno a partir de las 7 de la mañana. No pueden empezar a las 8. No, hermano, yo no puedo hacer eso. Dios allá ha dado una dirección y ellos siguen esa dirección. Amén. Todo lo que tenga que ellos tienen sus responsabilidades con Dios por la palabra. Pero hay términos y cosas legales que a mí no me compete hacer. Eso es como si yo quisiera plantarme allá en los patrulleros y vamos a ver, no, este sí es culpable, este es inocente. No, eso a mí no me compete. Para eso ahí hay una persona encargada que hace esas cosas. Por eso digo que uno tiene que ser prudente. Amén. La verdad te libra de problemas. La verdad te libra de meterte en líos y en problemas. La verdad te protege. La verdad te hace libre. Aprenda a decir la verdad. Mire, yo no me canso de enseñar esto y de decirlo, hermano. Hace tiempo conocí un varón de Dios. Hermano, y yo oro por él. Y yo le doy gracias a Dios por su vida. Pero en una ocasión, por dirección del Espíritu, hermano, yo creo que el Espíritu Santo lo llevó, lo guió. Él me dio un consejo, hermano. Y yo dije, voy a hacer esto. En verdad estaba muy turbado. Y yo hice lo que el Señor me aconsejó a través de este hombre. Y yo fui y dije la verdad. Yo dije, no, lo que pasó fue esto, esto y esto. Y se dañó, pues. No tengo plata para pagar. Y de verdad, te voy a decir la verdad, porque no puedo andar con mentiras. Fue que pasó esto, esto y esto y esto, y se dañó, pues. Se dañó. Quedó inservible, pues, no sirve. El hombre me miró por un rato. Yo hubiese tenido que pagar, no sé, en aquel tiempo como 300, 400 dólares. Era plata, no la tenía. Yo cobraba muy poco. No lo tenía, pues. Pero acepté el consejo de Dios a través de este hombre y fui y hablé. Encaré la situación con la verdad. Y bueno, mira, lo que me prestaste no lo esperes porque no va a llegar. ¿Y qué pasó? Se dañó, se rompió, quedó inservible, no funciona. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Y qué pasó? Le di detalles, todo lo que me preguntó yo se lo dije, hermano, con lujo y detalles, sin mentir, porque era necesario hacerlo. Luego que el hombre me mira, estaba asombrado, comenzó a sudar. Me dice, ¿cuántos días tenéis que no dormir? Y yo, tengo como 2 semanas que no duermo. Y hice esto porque fue lo que Dios me dijo. Y vos estás en tu derecho de actuar como vos queráis. Vení acá, me dio un abrazo, hermano, que me sonaron las costillas. Dormí tranquilo, eso es material. Eso se recupera. Tranquilo, no ha pasado nada. Total, ya yo no la quería. Me dijo. Hermano, yo entendí ese día el poder de decir la verdad. Y no le estoy hablando de ayer ni de antes de ayer. Le estoy hablando de muchos años atrás. Estamos llamados a respaldar la verdad, a decir la verdad, a hablar la verdad, pero en términos de la Escritura. Amén. Aunque el Señor Jesús, por ser el Señor Jesús, tuvo la libertad, tuvo la potestad de hablar y de expresar y de decir. Él tuvo el privilegio de decirle a Dios, nadie se perdió. De los que me diste, ninguno se perdió. Solo uno se perdió. ¿Qué pasó con los fariseos, con los seduceos, con los escribas y con toda esa cuerda de feos?
Solo Jesús sabe. Ya no me corresponde a mí expresar o decir dónde están o dónde no están. Mi trabajo como iglesia es hablar la verdad. Hay un poder cuando usted dice la verdad. Cuando usted expresa una verdad que a usted le compete y que usted tiene que hacerlo, usted debe hacerlo. Hay un ejército del cielo celestial, Jehová Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesús te van a respaldar. Y si fuera poco, hay un ejército de Él que está a tu servicio y a mi servicio. Dice la Escritura que solo uno solo, un ángel, uno solo, en una noche asesinó a 185,000 asirios. Uno solo, nada más uno. Entonces, ¿quién peleará contra ti? ¿Quién se levantará contra ti? Aunque el enemigo venga como río a derrumbarte, a golpearte, a maltratarte, dice la palabra, Jehová levantará bandera de victoria sobre ti, porque tú dices la verdad, porque tú no escondes la verdad, porque tú no solapas la verdad, porque tú no dices mentira. Una evidencia de que alguien necesita volver a Cristo es alguien que diga mentira. Si hay alguien en este lugar que diga mentira, necesita volverse a Cristo. Solo el Señor sabe si tú dices o no dices la verdad. Hay el Espíritu de Dios que escudriña tus corazones y escudriña el mío, que sabe si tú eres un defensor de la verdad como Cristo la defendió. Solo el Espíritu de Dios lo sabe. Amén. Pero hago esta invitación. Si hay alguien en este lugar que aún no conoce a Cristo, hoy es el día donde tú te puedes poner de parte del Señor Jesús. De hecho, Cristo viene por una iglesia de verdad, no viene por una iglesia de mentira, no viene por una iglesia que solapa o que esconde, viene por una iglesia que expresa y enseña la verdad como está en la Escritura. Hay poder y hay beneficio de decir la verdad. Amén. Dele un aplauso al Rey.